la presentación que voy a compartir hoy la preparé, la he reducido un poquito, pero la preparé para un congreso y aunque tiene partes de cierto nivel, pero la voy a contar en fácil, pero simplemente me parece importante porque pone en escena pues que, bueno, pues que esta relación ya está muy estudiada, que hay demasiado respaldo científico, demasiada evidencia y demasiada experiencia detrás que vincula la microbiota intestinal y el trastorno del espectro autista. Así que, bueno, pues me parece muy importante que se vea para que muchos profesionales lo tomen en cuenta y empiecen a formarse para poder ayudar bueno, pues, en estos trastornos que están en un aumento dramático, ¿no? Así que, bueno, pues vamos para allá. Lo he dividido en 5 partes, aunque vamos a hablar fundamentalmente de microbiota, pero hay 5 puntos. El primero es que siempre me gusta hacer un paseo, aunque sea chiquitín, sobre los principales factores de riesgo ambientales involucrados en la etiología del TEA, ¿no? Porque es algo en lo que podemos incidir, en lo que podemos empezar a buscar que las personas tomen conciencia para empezar a cambiar las cosas y de esa manera pues disminuir este aumento exponencial, ¿no? Por supuesto, la microbiota intestinal y el TEA, biofilms, microbiota y el TEA, una particularidad de ese cambio que hay en microbiota en estos trastornos. Hablamos un poquito del eje microbiota, intestino-cerebro y, por supuesto, pues también me gusta comentar la importancia del hígado, porque a veces pues, nos centramos mucho en, por ejemplo, en microbiota y igual nos olvidamos cosas fundamentales dentro del funcionamiento del hígado, ¿no? Y hay factores genéticos muy importantes que suelen estar presentes en estos niños. Yo hablo de niños, no es que no existan adultos con TEA, pero es donde tengo experiencia y, bueno, pues desde luego que es extrapolable, lo que pasa es que cuanto más precozmente hagamos la intervención, más posibilidades de éxito tenemos. Bueno, y estos factores de riesgo ambientales no son postnatales, sino que son prenatales. Por supuesto, la etapa de embarazo, la etapa intraútero es importantísima y también la preconcepción. O sea, los papás tienen que empezar a cuidarse antes de concebir. O sea, en cuanto se plantean la idea, en cuanto van conociendo este tema, pues es tarde ya, vamos, hay que ponerse las pilas, hacer una desintoxicación, hacer un cuidado de su microbiota, un cambio de su dieta, quitar todos esos factores fáciles de quitar que están en nuestra dieta cotidiana, como son alimentos procesados, harinas refinadas, el azúcar blanco, en fin, un montón de elementos, todo aquello que viene en plástico, empezar a evitar todo eso, porque todo eso va a dañar de una u otra manera o va a afectar de una u otra manera al embrión, al feto y después al bebé, ¿no? Así que tenemos mucho que hacer, pero podemos hacerlo, esa es la idea bonita que tenemos que transmitir. Hay mucho que hacer. Y esto es una hojita de un trabajo tremendo de Joana del Consuelo Almeida, que hizo sobre los principales factores de riesgo ambientales involucrados en la etiología del TEA. Evidentemente no pretendo que lo leáis, simplemente que veamos todo lo que está puesto en la mesa. Todos estos son factores probables de riesgo que están involucrados en el desarrollo de los trastornos del espectro. Así que hay factores en la concepción, factores prenatales, factores perinatales, factores postnatales. Y no solo afecta a la mamá, afecta también el papá. Ya hay estudios que muestran cómo la microbiota del padre también tiene un impacto en la salud del futuro bebé. Así que no es solo la mamá, son ambos los que tienen que tener en cuenta todo esto. Aquí pongo uno que le tengo especial manía porque está omnipresente, que es el glifosato. No es fácil evitar el glifosato, pero bueno, pues es importante conocerlo para ver si hacemos, no sé, fuerza todos para que se quite esto de nuestra cotidianidad. Está lo tenemos en los cereales, es un herbicida tremendamente tóxico, no solo es un factor ya relacionado con el desarrollo del autismo, sino también es un factor de aumento de los casos de cáncer, dependiendo de la ruta que tome el desaguisado.
Así que muy importante tener en cuenta que glifosato ya está bien estudiado como factor de riesgo del desarrollo de trastornos del espectro autista. Aquí tenemos un mecanismo importantísimo dentro del desarrollo de estos trastornos, que sería la inhibición de la melatonina. Hay una relación directa entre la deficiencia de melatonina y autismo, y uno de los factores que puede estar implicado es el glifosato. Aquí, en este estudio, viene el mecanismo, por si alguien tiene interés, es un estudio muy interesante. Aquí tenemos otro estudio que vincula, pues bueno, me gusta porque también ponen una imagen, pues eso, como todos estos factores ambientales, y aquí hablaríamos de metales pesados, pues alteran un montón de rutas y acabamos teniendo problemas bioquímicos, ¿no? Es por esto que en estos trastornos yo siempre trabajo con Solar Vital, porque vamos a ver cómo los factores ambientales están tremendamente implicados y los factores ambientales impactan en la microbiota, de manera que yo no puedo estar dando probióticos, prebióticos y no hacer nada más. Tengo que cambiar ese terreno, tengo que limpiar. Necesito un recurso simultáneo a la modificación del microbioma que limpie el terreno, aparte de empezar a hacer evitación, que es conocer, por ejemplo, que el agua del grifo trae 55 sustancias tóxicas. Bueno, pues tengo que filtrarla, tengo que tener algún sistema para eliminar por lo menos la mayor parte de tóxicos que trae el agua. Y además el agua es muy importante porque es un elemento fundamental en la desintoxicación, y si es uno de los productos que tomamos más contaminados, pues imaginaros, ¿no? Se va a ver dificultada la desintoxicación, además de intoxicarnos, ¿no? Entonces nos vamos metiendo en ese círculo vicioso cada vez más complejo. Y tampoco quiero bueno, pues no dar importancia a la parte de la genética, ¿no? Hay una contribución de la genética dentro del desarrollo de estos trastornos. Se estima que andan en un 50-50. Porque aunque vemos aquí en este círculo 49,8 y en el ambiente 38,1, tenemos aquí unos cambios de nuevo, que en realidad se meten en el saco de lo ambiental, porque no son factores que se han heredado, sino que son factores que han alterado de alguna manera la genética, pero que son nuevos. Entonces, es importante también tener esto en cuenta. Con esto no quiero decir que sea determinante. Lo que nosotros hacemos es conocer esos polimorfismos genéticos y ver cómo apoyarlos. Pero sí que es cierto que hay unos factores que predisponen, y es por eso que algunos niños sometidos a la misma carga ambiental o con unas condiciones poco favorables no desarrollan estos trastornos. Evidentemente vamos a tener factores genéticos, vamos a tener una individualidad bioquímica, que en medicina ambiental esto se habla desde el minuto uno. Cada persona tiene una individualidad bioquímica, aunque después sean muy importantes estos factores ambientales. En los últimos años, pues se está dando mucha importancia a esta relación, se va encontrando cada vez más correlación entre ambas partes, sabiendo que, bueno, pues sea causa o no, hay correlación, y encontramos estados muy disbióticos, microbiotas muy alteradas en todos los niños. Todos los estudios que yo he visto de microbiota en niños con algún trastorno del espectro, especialmente conozco más casos con diagnóstico de autismo, tenían un tremendo desequilibrio de su microbiota. Y bueno, pues aquí esta imagen es muy bonita porque ya vemos los factores prenatales, los factores intraútero, factores que, bueno, pues que lo sufrido por la madre, pero no solo eso, sino también su carga corporal previa. Es muy importante tener esto en cuenta porque la edad, los años de la mamá, cuando en la etapa de concepción, son importantes porque por lo general, si no ha hecho algo para vaciar el barril, lo que nos encontramos es una carga corporal total mucho mayor. Es decir, nosotros vamos acumulando tóxicos a lo largo de la vida, con lo cual no es lo mismo un embarazo con 20 que con 40, excepto que se haya hecho una desintoxicación previa. Eso es una buena noticia porque, bueno, pues una mamá, bueno, pues la vida viene como viene, decide tener un hijo tarde,
pues tiene una tarea importantísima y es vaciar su barril y cuidar su intestino. Y muchas veces en una persona que no está enferma es tan simple como que cambien su dieta y empiecen a quitar todo aquello que es tóxico, que pase un tiempo de meses o de un año y van a cambiar y van a modificar su microbiota intestinal. Simplemente, como ahí no tenemos datos precisos, lo que hay que hacer es sacar de su vida lo que es tóxico. Y bueno, sea causa o no, lo que sí sabemos es que hay una afectación gastrointestinal en el TEA, o sea, está muy presente la afectación gastrointestinal y con la intervención dirigida al microbioma, con prebióticos, probióticos, con la limpieza de biofilm, con Enterovital, con la limpieza de tóxicos de Solar Vital, con todo el trabajo con los prebióticos, probióticos, con los hongos medicinales, con todo lo que hacemos que conforma esa estrategia de intervención, sabemos que mejoran todas las manifestaciones gastrointestinales. Mi experiencia es que mejoran las gastrointestinales y otras que no son gastrointestinales, como son las conductuales o como es la calidad del sueño, o sea, todo lo demás, pero aunque solo fuera por mejorar toda la sintomatología gastrointestinal, merece la pena hacer un trabajo dirigido al microbioma. Y bueno, en este caso, en este estudio, lo que vemos es factores que pueden aumentar la prevalencia de los trastornos gastrointestinales en estos niños, aunque en este cuadro pone como eje bidireccional el eje intestino-cerebro. O sea, sabemos que las cosas que pasan en el cerebro afectan al intestino y las cosas que pasan en el intestino afectan al cerebro. Sin embargo, estos otros factores no los pone bidireccionales y yo la manera de dibujar esto sería con flechas bidireccionales. Pero bueno, pues hay cosas aquí interesantes como la sensibilidad alimentaria, en este caso lo plantean como causa de afectación del intestino, de la microbiota intestinal, pero la microbiota intestinal alterada es causa directa de sensibilidades alimentarias, excepto alergias, la parte que tiene su componente genético. En líneas generales, la mayor parte de sensibilidades alimentarias tienen su origen en el intestino y en el aumento de permeabilidad intestinal. Bueno, pues la falta de enzimas digestivas en muchos casos también es consecuencia de una alteración del ecosistema intestinal. En fin, la alteración de la disbiosis va a afectar a la función del intestino, evidentemente. En fin, todos estos factores, los factores genéticos, por ejemplo, fijaros si es importante la genética, ¿no? La genética va a condicionar el ambiente y el ambiente es el que condiciona qué tipo de microorganismos viven en un hábitat, de manera que no podemos despreciar la genética. Por ejemplo, la predisposición genética a celiaquía condiciona un tipo de ambiente que hace que haya una microbiota con unas particularidades que tiene una dificultad de cortar el gluten, de hacer el corte a la proteína, ¿no? Este otro estudio habla de la relación de los trastornos del espectro autista y los trastornos gastrointestinales. Entonces vemos que, por ejemplo, la inflamación intestinal, la disautonomía, las deficiencias nutricionales, la disfunción del sistema inmune, metabolitos, la disbiosis, todo eso tiene una relación directa con alteraciones posturales, con alteraciones del sueño, con el pica, con comportamientos inexplicables, con las conductas autolesivas. Este estudio también es muy interesante. Hay correlación entre estas partes. El niño no tiene sensibilidad alimentaria porque sea antojadizo, no, tiene un rechazo a la mayor parte de alimentos porque su microbiota no está preparada para digerirlos, porque no ha adquirido la tolerancia oral que se adquiere en los primeros tiempos de vida gracias a nuestra microbiota, porque los alimentos, a lo mejor a causa de un aumento de permeabilidad intestinal, son señalizadores de inflamación, porque su sistema inmune ya reacciona frente a ellos. No se enfadan ni se lesionan por antojo. Hay unas alteraciones en su intestino que provocan todo ese tipo de conductas, ¿no? Que lo vamos a ver por qué, ¿no? En diferentes diapositivas. Bueno, aquí vemos que hasta el 90% de las personas con diagnóstico de autismo sufren de disbiosis. Yo, de los que he visto, ha sido el 100%, pero también es verdad que
aún en un estudio de población sana, ¿no? Sin diagnóstico de nada, es difícil encontrar hoy en día personas con un estado de la microbiota equilibrado, con una eubiosis. Aquí algunos datos, por ejemplo, McCartney y colaboradores pues, encontraron un aumento significativo de especies de Clostridium. Esto es muy, muy común. Yo diría que en casi todos los estudios que yo he visto había un aumento de especies de Clostridium. Aquí tenemos otro, Feingold y colaboradores también pues, encontraron aumento de proteobacterias, actinobacterias. El caso es que encuentran diferencias respecto a un grupo control, ¿no? También volvemos a ver Clostridium, es que están, ya os digo que siempre presentes. Con esto no tenemos que malinterpretar las cosas. Las especies de Clostridium no son malas, son consideradas comensales, con un papel clave en el mantenimiento del equilibrio del ecosistema intestinal, pero hay determinadas especies o si el conjunto sobrecrece que nos pueden dar problemas, ¿no? En el mundo de la microbiota realmente no hay buenos ni malos, es todo cuestión de equilibrio. Faecalibacterium y Rumenococcus menos abundantes, productores de de butirato, tan importantes como Faecalibacterium, suelen estar disminuidos. En cambio, Roseburia está bien representada, probablemente como sistema de compensación, ¿no? O un menor número de Ruminococcus. El caso y la idea que quiero transmitir es que todos los estudios han mostrado diferencias entre un grupo control y los estudios en autismo. Suelen tener menor diversidad y la menor diversidad está asociada a está relacionada con multitud de enfermedades crónicas a día de hoy, no solo con los trastornos del espectro. Suele haber una disminución de las buenas y un aumento de los malos. Tenemos una pérdida de bifidobacterias, lacticase y bacillus, es que este nombre acaba de cambiar y todavía no me lo he aprendido, y suele haber un aumento de esos patógenos facultativos, esos miembros del microbioma que no es que sean malos, pero que si sobrecrecen se pueden comportar como patógenos. Y estos desequilibrios que nos encontramos en el intestino, que nos llevan hacia un escenario proinflamatorio, hacia una disfunción intestinal, tiene una correlación con la severidad de los síntomas. Es decir, no solo se ha estudiado las diferencias del ecosistema intestinal respecto al grupo control, sino que a peor estado disbiótico, más severidad de los síntomas del trastorno del espectro autista. Así que a mayor disbiosis, a mayor desorden, más severidad en la sintomatología. Así que la alteración de la microbiota intestinal puede contribuir a la patogénesis del TEA y posiblemente a través de mecanismos relacionados con la inflamación sistémica y la alteración del eje microbiota intestino-cerebro, que luego veremos. Bueno, hay diferentes mecanismos, o sea, realmente solo si cogemos el tema microbiota y TEA, podríamos hacer una formación de 4 años, porque empezamos a ver diferentes mecanismos, empezamos a ver esos factores ambientales que están modificando el microbioma, empezamos a ver la sensibilidad alimentaria, la permeabilidad intestinal, la endotoxemia metabólica, empezamos a hablar de metales pesados y es un tema muy, muy extenso. Aquí simplemente hago un inciso en cosas que considero muy, muy importantes, ¿vale? Entonces, una de las alteraciones que podemos tener desde la microbiota que esté relacionada con la patogénesis o cuanto menos con el empeoramiento de los trastornos del espectro autista sería la alteración del eje microbiota intestino-cerebro. Sabemos que los cambios en la microbiota pueden afectar a la función cerebral a través de varios caminos y uno de ellos sería a través de la alteración de la comunicación de este eje. Y este eje no solo va a afectar al cerebro, sino que la microbiota se comunica con el cerebro, pero también se comunica con el sistema inmune, se comunica con el sistema endocrino, con los grandes sistemas que mantienen el orden y su disfunción va a dar problemas por todos los lados y esos sistemas se comunican entre sí, con lo cual el pensamiento de un daño local o lineal realmente no es coherente, ¿no? Por otro lado, los ácidos grasos de cadena corta son muy importantes, son
metabolitos que produce nuestra microbiota intestinal. Butirato, propionato, acetato, sonará sobre todo el butirato porque se usa mucho como suplemento. Estos ácidos grasos de cadena corta son antiinflamatorios y ayudan a mantener la barrera intestinal, principalmente el butirato. Si tenemos una microbiota alterada que no produce suficientes ácidos grasos de cadena corta, no solo tenemos patógenos que inflaman, sino que tenemos una pérdida de recursos antiinflamatorios como es la pérdida de la producción de ácidos grasos de cadena corta, una reducción. Y tendremos también un escenario con mucha más probabilidad de un aumento de permeabilidad intestinal, que eso es la manera de asegurarse de tener una intoxicación desde el intestino. El aumento de la permeabilidad lo que hace es permitir que alimentos en proceso de digestión, toxinas, incluso los microorganismos atraviesen esa barrera y puedan pasar a sangre y distribuirse de manera sistémica, ¿no? Este es un síndrome del que se habla mucho, yo creo que todos habréis escuchado, pero es que tiene muchísima importancia y no se puede dejar de mencionar, ¿no? Además, la microbiota intestinal también influye en la regulación del sistema inmunológico. La disbiosis puede provocar una respuesta inmune inadecuada, insuficiente, errónea o exacerbada. Puede pasar por cualquiera de las rutas, pero esto desde luego tiene mucha importancia. Sabemos de la afectación de la respuesta inmune en estos niños y puede contribuir a ese estado de inflamación crónica y afectar al desarrollo cerebral, ¿no? La inflamación sistémica derivada de una microbiota desequilibrada también es otro de los mecanismos por los que puede haber un problema de desarrollo neurológico y ser parte de la patogénesis de estos trastornos. Es muy común. Todo esto, aquí os muestro estudios, pero todo esto lo confirmamos cada día, cada vez que vemos un estudio de microbiota, de verdad, una y otra vez. Esto no es una cuestión de decir que si es o no es, poner a mirarlo porque de verdad que es que no falla, ¿no? No falla. Siempre hay un estado de disbiótico tremendo. Microbiota y neurodesarrollo, pues en un resumen muy pequeñito os cuento que los procesos fundamentales del desarrollo dependen del normal desarrollo y composición de la microbiota. Se desarrollan simultáneamente de la mano. En el cerebro, las bacterias condicionan el crecimiento normal de nuevas neuronas o neurogénesis, la puesta en marcha y activación por la mielinización y la activación de las células cerebrales con actividad inmunitaria, la microglía. Hasta los 4 o 5 años el ecosistema intestinal se va desarrollando, los 3 o 4 años ya más o menos tenemos una composición similar a la del adulto, pero hasta los 5 años más o menos no se estabiliza. En los primeros 1000 días se desarrolla el 75% del cerebro, es decir, estamos hablando de que la microbiota se desarrolla principalmente en esas primeras etapas para después estabilizarse y llevártela de adulto, ¿no? Y es justo cuando se desarrolla el 75% del cerebro, se consolida la actividad y la comunicación del eje intestino-cerebro. Todo esto se va desarrollando simultáneamente. Así que el desarrollo de la microbiota y cerebro el desarrollo simultáneo va a moldear la personalidad, el comportamiento, la capacidad de socializar, la tolerancia al estrés, el desarrollo cognitivo, intelectual y, por supuesto, nuestras emociones. Es muy importante. No hay que alarmarse porque podemos intervenir en cualquier momento para hacer cambios en la microbiota. Evidentemente es mucho más fácil cambiar, o sea, que tengamos una repercusión mucho más rápida y más positiva si la intervención es antes de que esto ya está pasados esos 1000 días. Pero se puede en cualquier momento y es que si vierais solo cómo cambia el ecosistema intestinal simplemente con el cambio en la dieta, bueno, pues dices, bueno, pues tenemos una oportunidad gigantesca. Lo que pasa que es un trabajo que lleva mucho tiempo. Esto no, o sea, el niño puede mejorar rápido, pero los cambios que hay que dar llevan mucho tiempo. O sea, para que nadie piense que esto es, bueno, pues hacemos aquí 3 meses con probióticos y arreglado, ¿no?